La noche alcanzó por fin su punto más oscuro. Ahora solo cabía esperar a que la luna se aclarase de una vez y engullera aquel montón de nubes, porque no eran de ningún color. El sepelio fue tan breve como le hubiera gustado al joven Mark. El viejo enterrador municipal, mi hija Anne y yo, fue toda la compañía que conseguimos reunir y toda la que le pudimos ofrecer. Mark, el novio muerto, puesto que había sido asesinado previamente y además de un modo salvaje, permaneció involuntariamente escondido en la profundidad e inaccesibilidad de los pantanos. Fueron necesarios muchos días, demasiados, hasta poder dar con su cuerpo, una búsqueda del todo inútil, pero sobre todo a destiempo. En su cuerpo, las incontables cuchilladas parecían haberse fundido en una sola, debido al insolente deterioro natural. La pelvis y las cervicales, pegadas a la base de su cráneo, mantenían unido aquel esperpento de carne cruda, revuelta, deforme y venenosa. Este último detalle entusiasmaba sobre todo a los miles de bichitos que disfrutaban de aquel banquete macabro y prenupcial, aunque no hubieran sido previamente invitados. El rostro del difunto evidenciaba la falta de carne en muchas zonas, pero insistentemente era alrededor de los labios, que por cierto, ni siquiera estaban. Completamente amoratado y gris, esperó a ser encontrado, sin rechistar. Ahora, 2 cirios a los pies de una caja de zinc dejada caer sobre una losa elevada para tal propósito, los caldeaban hasta el punto de derretir las aguas de alguna incipiente catarata sin tratamiento posible. La humedad soportada junto al calor del instante aceleraban la imparable descomposición, por lo cual el hedor seguía siendo insoportable, incluso antes de aproximarse al féretro, que comenzaba también a transpirar. Anne fue incapaz de derramar una sola lágrima. Quizás el simple hecho de haber encontrado finalmente el cuerpo le había proporcionado un merecido descanso mental. La extenuación, sumada a los nervios, parecían haberla sumido en un estado de máxima enajenación. En su abatimiento, resolvió encerrarse en sí misma y no hablar. En adelante, ese comportamiento enclaustrado fue el que decidió mantener, ya que contenía todo el horror del que había sido testigo y que obstinadamente había decidido revivir y no olvidar. Al contrario, lo preservaría con todo el afán y celo de quien cree albergar un tesoro. Los días posteriores al entierro, Anne los dedicaba a pasear por su habitación. El crujido del suelo me avisaba puntualmente casi todos los días y a la misma hora. Yo, nervioso, trataba de seguir sus pasos, que parecían estar atrapados en un círculo imaginario y repetitivo, hasta que con el tiempo llegué a interiorizar y normalizar tanto aquellos sonidos ahogados que a veces ni los escuchaba. Solo el tono de su llanto delirante variaba y en muchas ocasiones, si no hubiera sido por el dolor que sé que revivía cada día, he de confesar que lo confundía con el de alguna risita ahogada, entrecortada y nerviosa. Aquella situación, que duró demasiados días, hizo nuestra convivencia tan espesa que consiguió aislarnos completamente. Ya no volvimos a coincidir
ni siquiera en los desayunos, y menos aún durante las cenas, pues aprovechaba la nocturnidad para escapar. Cuando la noche recién instalada impedía que se distinguiera el jardín de los árboles, ella abandonaba la casa en silencio, corría acalorada y sin mirar atrás, y mucho menos cuando yo inútilmente la llamaba. Recuerdo que la tercera noche, cuando salió a toda velocidad, la esperé junto a la entrada principal y traté de impedirle el paso. Ella me miró con odio. No reconocí esos ojos cargados de ira que me dedicó por tratar de impedir que se marchara. Me empujó, haciendo que me tambalease mientras me miraba como nadie me había mirado antes. Y eso me aterrorizó. Mi niña parecía estar desquiciada. Con una velocidad inusual, continuó su carrera hacia no sé dónde, pero solo hasta que desapareció de mi vista. Otra noche, en un acto desesperado, me escondí como un vulgar ladrón detrás del enorme sillón orejero del salón, situado muy cerca de la puerta. Solo el débil crepitar y la tenue luz que desprendía la chimenea con las últimas brasas, a punto ya de extinguirse, alumbraban la estancia. Consideré que tardaba demasiado en entrar y atravesar el salón, como solía hacer a toda prisa, para dirigirse hasta su habitación y una vez dentro encerrarse con llave. Me pareció escuchar un susurro que provenía del jardín, y con mucho cuidado de no hacer ruido me incorporé y me asomé a la cristalera medio escondido. Protegido por la gruesa y pesada cortina, parecía estar hablando con alguien e incluso reírse histéricamente. He de decir que no era capaz de reconocer esa risa enferma, completamente aterradora y tan fuera de ella. Perdí el miedo a que me descubriese y abrí la puerta para ver con quién conversaba. Solo pude verla a ella manteniendo una conversación con alguien que al parecer se escondía tras los setos. Tumbada sobre el césped, no vio cómo me aproximaba y cogiéndola de las piernas, tiré de ella hasta separarla. Las risas, mientras la arrastraba, se volvieron más estridentes, más fuertes, y el movimiento de sus brazos peleones era más furioso ahora. La llamé a gritos, pero no me escuchaba. En su ofuscación me golpeaba con sus pies descalzos. A duras penas traté de apartarme del alcance de sus patadas y logré reptar hasta sus brazos y tratar de aplacar todo aquel ataque tan violento. Cuando tuve sus muñecas en mis manos y éstas sobre el césped, noté algo muy viscoso y terriblemente maloliente. Sin poder reaccionar, vomité y sin poder controlarme, de rodillas, acabé restregando las manos, sumergiéndolas en un montón de hojas secas de un árbol impertinente que lo miraba todo sin reaccionar. Noté cómo comenzaron a sangrar mis dedos, que seguían igualmente pastosos y ahora inevitablemente infectados. Mientras seguía vomitando, Anne logró deshacerse de mis brazos y rodando sobre sí misma consiguió incorporarse y con un paso rápido y tambaleante caminó hasta la casa, hipnotizada, pero veloz y con convicción. La alcancé antes de que iniciase su carrera habitual hasta las escaleras. La zarandeé con todo el cariño que tenía disponible en aquel instante para ver si reaccionaba mientras le preguntaba quién era su amigo invisible. Sonrió discretamente y eso fue todo. Dicho esto, corrió a toda velocidad perdiéndose escaleras arriba. Yo me quedé en el porche tratando de entender qué estaba ocurriendo. Pensé que me iba a estallar la cabeza. Me senté en un escalón
tratando de buscar alguna bocanada de aire limpio que fuera respirable, para así por fin poder respirar. El aire se volvió frío, supongo que debido a mi insistencia, y la humedad empezó a aflorar con toda la arrogancia de quien se sabe requerido, y saliendo de su escondite iba empapando todo a su paso. Subí hasta mi cuarto, no sin antes tratar de escuchar, o más bien descifrar el diálogo que Anne mantenía al parecer consigo misma. Presentí que todo volvía a la nueva locura que desde el día del funeral se instaló entre nosotros y el mundo real, y que no tuve más remedio que aceptar. Cuando me deshice de la ropa inservible que deposité en una gran bolsa de basura y después del baño humeante y aséptico, me dispuse a sacarla al exterior lo más alejado posible de la casa. Arrastré el saco y, destapando el enorme bidón metálico, dejé caer el bulto en su repleto interior. Al parecer, nadie se encargaba de vaciar aquel tanque radiactivo. Cuando iba a bajar la enorme tapa, un destello iluminó mis ojos, casi hasta cegarme. Algo inusual brillaba en el contenedor y me hizo abrirlo a toda prisa de nuevo. Solté la tapa de golpe para poder revolver lentamente, con mucho cuidado, hasta dar con aquello, fuese lo que fuese. No pasaron ni 2 minutos cuando noté un calor doloroso entre mis dedos. Saqué la mano y, aprovechando la luz de la luna, vi que de mis dedos caía sangre abundante. Pero, ¿qué era esto? Me había cortado. Tenía un único corte, pero lo suficientemente profundo como para tener que vendarme la mano de nuevo, pero esta vez con el cinturón de mi bata. No lo dudé, y con la otra mano, armado de valor y cuidado, seguí revolviendo, esta vez más suavemente, entre las hojas y más bolsas de basura, hasta que un cuchillo de grandes dimensiones se colocó entre la palma de mi mano izquierda. Noté cómo se me erizaba el cabello y solté el arma manchada de sangre tan reseca que formaba una costra ennegrecida que se mezclaba con mi sangre roja y nueva, dándole un brillo más exultante, si cabe, al instrumento en cuestión. Sé que en ese mismo instante algo se rompió en mi cabeza, porque quedé en shock varios minutos. Noté cómo me ardía todo, cómo mis ojos me devolvían imágenes borrosas que no creía haber vivido jamás. Me sobresaltó un ruido que provenía de la entrada principal de la casa y una potente voz comenzó a llamarme por mi nombre. Traté de no perder el equilibrio mientras me incorporaba, completamente cegado. El inoportuno visitante, que logré distinguir, se sobresaltó cuando le increpé desde lejos y por su espalda, con una voz que tampoco yo reconocí como mía. No esperaba ese pequeño matiz sobre el timbre de mi voz. Aquel personaje se dio media vuelta asustada y pude distinguir una figura desaliñada y en su interior un hombre más asustado y mayor. Me acerqué y él se apresuró a deshacerse del sombrero, tirándolo al césped como si alguien se lo hubiese arrebatado. Conocía a aquel individuo que no dejaba de gritar palabras sueltas sin vocales y por supuesto sin sentido. Era el enterrador, el mismo que se encargó de dar sepultura a Mark unos días atrás. Le cogí por los hombros para que dejase de gesticular tan histéricamente y le pedí que se sentara en un escalón de la entrada mientras me aclaraba qué estaba sucediendo. No dejaba de repetir el nombre de Mark y algo sobre su cuerpo, que había sido desenterrado o robado. Le pedí que por favor no gritase, pues mi hija podría oírle, pero fue inútil mi advertencia. Volví mi cabeza en dirección al final de la escalera y efectivamente allí estaba Anne
sonriendo incomprensiblemente, emprendió una veloz carrera hasta la puerta mientras reía, o más bien gritaba en toda su locura. Dejé al viejo enterrador sentado y comencé a perseguirla. Ella sorteaba los árboles y matorrales con una habilidad que me asustó. La seguí jadeando y exhausto hasta que mi cabeza chocó con la rama de un árbol, regalándome un sueño insospechado que duró un largo espacio de tiempo. Desperté aturdido y continué con mi visión sin haber recuperado completamente la conciencia, y así, deambulando, semi-inconsciente, logré acercarme hasta el lugar exacto donde el horror se hizo más evidente. Anne, de rodillas, junto al cuerpo descompuesto y putrefacto de su novio, besaba la concavidad de su boca, donde solo asomaban unos dientes que se aferraban a las mandíbulas. Ella no dejaba de acariciar su cuerpo y éste quedaba marcado y despojado de la poca carne putrefacta que aún conservaba. Las costillas, los hombros asomaban a cada caricia, mientras la luna se encargaba de darle un brillo mortecino y negro a aquella secuencia terrorífica. La luna, siempre tan cómplice y solícita. Cubrí mi boca y mi nariz, pero solo conseguí tragarme con más voracidad el veneno de mis propias arcadas y vuelta a empezar, solo que ahora eran más intensas y dolorosas. Notaba cómo iban estallando las venas más vulnerables de mi cara y cuello. Esta realidad me asustó e inconscientemente, para evitar el dolor que me provocaba el esfuerzo, creo que continué tragándome mi propio vómito una y otra vez. Me abalancé sobre ella y agarrándola por la cintura tiré de su cuerpo para alejarla de aquel horror. Ella, con una fuerza que no sé de dónde le provenía, de un firme manotazo me derribó, cayendo sobre el cuerpo maltratado y sin paz de Mark. Este acabó reventado por mi peso y todas sus vísceras, tripas y demás despojos necesarios, en plena descomposición, me envolvieron en un abrazo que era de agradecer, pero que era muy letal. No recuerdo si perdí la noción del horror que estaba viviendo o si enloquecí ante tanta aberración. En cualquier caso, Anne ya había emprendido de nuevo otra de sus veloces carreras. Levanté la vista para seguirla. Me incorporé mecánicamente con el único propósito de alcanzarla y detenerla de una vez, y la alcancé. Recuerdo que la alcancé, y recuerdo que solo noté un golpe seco contra su pecho, que subía hasta el lado derecho de su cuello, y que el calor de la sangre que salía al encuentro de la palma de mi mano parecía brotar del filo de un cuchillo que la luna persistente insistía en darle brillo. Solté su cuerpo con toda la brusquedad que fui capaz, y un leve crujir de matojos la acompañó hasta la hierba para amortiguar el peso de su cuerpo sin vida, ensangrentado y viscoso. La dejé allí recostada, descansando para siempre. La rama de un árbol acogedor y redentor, testigo improvisado, agitó sus hojas mostrándome su aprobación. Y allí creo que acabó todo. Ahora que han debido pasar unos años, no sé si todo aquello sucedió realmente, o al menos si ocurrió de ese modo. Tampoco soy capaz de recordar si escapé o me quedé, o a lo mejor si realmente estuve en aquel lugar. Siento que ahora estoy donde me corresponde, porque hay muchas personas que se preocupan verdaderamente por mí y me dan incluso sus mejores medicinas. Es cierto que la celda en la que estoy a veces está completamente asquerosa y un hedor que parece desprenderse de las paredes y del suelo lo invade todo. Creen que les miento cuando me gritan por ese motivo, pero yo tampoco recuerdo muy bien a qué pueda deberse. Pero cuando esto sucede,
Me preparan a toda prisa un baño y me desnudan para pulverizarme con líquidos que ellos llaman desinfectantes. Lo hacen con mucha aprensión y utilizan para ello mangueras a presión y escafandras sanitarias. Cuando me sacan, se quedan desinfectando las paredes del baño hasta dejarlo lo más aséptico posible y listo para la próxima vez que se les crucen los cables. Porque esto sucederá y volverán a llenarme la boca con pastillas de todos los colores, para al final acabar dándome otro manguerazo medicinal y frío. Creo que no les gusta que me escape cada vez que recuerdo que debo escapar. O quizá solo están asustados por cómo consigo hacerlo. El centro en el que estoy presume de garantizar una extrema seguridad y vigilancia, tanto para los familiares como para los pacientes como yo, por nuestra propia seguridad, suelen alegar. Jamás les contaré cómo salgo de mi celda acolchada, porque es del todo imposible que lo asimilen. Además, tampoco puedo confesarles esta nimiedad, porque doblarían la medicación, si es que eso fuera posible. Y no puedo permitir que hagan eso. Pienso que recibo la dosis que necesito para no perder el contacto con la realidad en la que vivo y que me tiene castigado y amordazado. Solo debo acordarme de pensar en Anne y en su novio, así como de otras personas que no recuerdo ni conozco, pero que acuden a mí cuando los pienso. De ese modo, y todos ya en un plano superior, más elevado o más profundo, según se mire, todo fluye con absoluta normalidad en mi cerebro y cobra más sentido para mí. Durante las noches ficticias, en mi deambular errante, cuando me salgo de mí y de la celda, me veo a mí mismo frente a la cristalera expositora del kiosco anexo al centro, en el cual creo que me encuentro ingresado. En todos los periódicos que penden de un hilo y que sujetan con pinzas de la ropa, siempre está visible la misma noticia: capturado el asesino de la pareja de jóvenes, Anne y Mark. El asesino confiesa haber matado también a otras personas cuyos cuerpos no han sido encontrados todavía. En otros, más innovadores, el titular se repite: se suicida el asesino en su celda, arrancándose él mismo la lengua y los ojos, hasta morir desangrado. O el mejor de todos: hoy se cumplen 10 años del doble asesinato. Siguen sin aparecer los cuerpos de otras posibles víctimas. Pobre loco, me compadecí. No me gustaría estar en su piel. Fin.